Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Buenas tardes. Ya, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Bueno, en esta oportunidad, pues las sociedades de diversas facultades, ¿no? Que ya conocemos, se han unido para poder dar algunas clases, ¿no? De repaso que nos sirvan en nuestra carrera. Y pues en esta oportunidad me toca a mí, en representación de SOCIEN o NPRG, pues darle la clase de irrigación cerebral que va a ser corta, ¿ya? No hay muchas cosas que tocar, solo las cosas básicas que nos vayan a servir en tanto en parte de básicas como en clínicas, ¿no? Para poder tener una base. Entonces, a ver, vamos empezando, ¿ya? Bueno, chicos, hablar de irrigación cerebral es hablar del polígono de Willis, ¿no? Que ya lo conocemos desde los primeros años de la carrera. Pero bueno, a ver, el polígono de Willis pues tiene sus orígenes, ¿no? Inferiores. Entonces, el sistema arterial que va a llevar sangre hacia el cerebro, ¿no? Y demás estructuras que se encuentran en el encéfalo, va a partir de cuatro troncos arteriales principales, que son dos arterias vertebrales y dos carótidas, las internas, ¿ya? No las comunes, sino las internas. Entonces, acá, por ejemplo, vemos el arco aórtico, ¿no? El tronco brachiocefálico y acá la carótida común izquierda, ¿no? De aquí van a ser la subclavia derecha, la carótida común derecha, y por acá también está la subclavia izquierda. Entonces, de la subclavia van a salir las vertebrales, que están aquí, y de la carótida común va a ascender hacia arriba, pues, en dirección al encéfalo y se va a bifurcar en externa e interna, ¿no? Aquí a nosotros nos interesa la carótida interna. Y estas son las que al final, dando sus ramas, van a formar el polígono de Willis a nivel del cerebro, ¿ya? Eh, entonces, iniciando con las arterias vertebrales, vamos a ver cómo va su recorrido, ¿no? Cómo van digamos, sus niveles, ¿no? Empieza por el callado aórtico. Aquí la tenemos, como decíamos, del callado aórtico se van a originar al final las arterias subclavias, ¿no? Y de las subclavias van a formarse las vertebrales, ¿no? Y las vertebrales van a ascender por los agujeros transversos, chicos, desde C6 hasta C1. Ya por ese agujero va a ascender hacia el cráneo. Entonces, terminado la C1, va a ingresar a la bóveda craneal por este agujero que se llama agujero MAG, ¿no? Que lo tenemos a este nivel. Aquí están las dos vertebrales que van a entrar al agujero magno sin unirse. Se van a unir recién dentro de la bóveda craneal. Cuando se unen, se va a llamar arteria basilar, ¿ya? Y esta unión lo van a hacer en la parte anterior a nivel del surco bulbopontino, ¿no? Aquí justito, entre el límite de protuberancia y bulbo, ahí se unen para formar la arteria basilar. Y la importancia de esta arteria basilar radica es que va a finalizar bifurcándose en las dos cerebrales posteriores, ¿no? Que son, digamos, la base del polígono de Witt, ¿no? Entonces, las arterias vertebrales, acuérdense que se unen siempre después de ingresar a la bóveda craneal por el agujero magno, pero esta unión que forma la arteria basilar va a tener va a tener unas ramas, ¿no? Antes de la unión y después de la unión. ¿Ya? Entonces, las arterias vertebrales en su camino para unirse en la arteria basilar van a desprender algunas ramitas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la espinal anterior, la espinal posterior y las cerebelosas posterior-inferiores. Eso es las ramas de las arterias vertebrales antes de convertirse en arteria basilar, ¿ya? Espinal anterior, posterior y las cerebelosas posterior-inferiores. Y después de que ya se unen para formar la arteria basilar, van a desprender otras ramitas que son las cerebelosas anteroinferiores, muchas arterias pontinas y las cerebelosas superiores, ¿ya? Entonces son tres en cada lado, ¿no? Principales. Eh, por ejemplo, aquí están las arterias vertebrales, ¿ya? A nivel del surco bulbopontino se van a unir para formar la basilar, pero antes de unirse vamos a ver las ramas que desprenden. Aquí, por ejemplo, hay unas ramitas que se juntan en la línea media que van a formar la espinal anterior. También
En cada una de las vertebrales va a desprender otra ramita que es la cerebelosa posterior inferior, que está por acá, ¿no? Y la otra ramita que tenemos que tener en cuenta es la espinal posterior. La espinal posterior se puede originar de las mismas vertebrales, pero la mayoría de veces son ramas de la misma cerebelosa posterior inferior, ¿ya? Posterior inferior. Listo. Entonces, esas tres ramitas son antes de la unión. Cuando viene la unión, se van a formar otras ramitas. Inmediatamente después de la formación de la arteria basilar, viene la cerebelosa anterior-inferior, que está aquí, hacia ambos lados. Ascendiendo después por la arteria basilar, se van a originar varias arterias pontinas, que lo tenemos acá, ¿no? Que obviamente van a irrigar a la protuberancia. Después, al final, ya casi el final de la bifurcación de la basilar, van a salir unas ramas que se llaman las cerebelosas superiores. ¿Ya? Aquí están las cerebelosas superiores y finaliza en la bifurcación de la basilar con las cerebrales posteriores que están aquí, a este nivel. ¿Ya? Listo. Entonces, más o menos así van las arterias vertebrales en su recorrido hacia la formación del polígono de Willis. En caso de las arterias carótidas internas, igual, ¿no? Se inician en el callado aórtico en el caso de la parte izquierda, con la carótida común, en la derecha con el tronco brachiocefálico, y después la carótida común va a dar origen a la carótida externa e interna, ¿no? Aquí lo tenemos, interna y externa, pero la interna es la que nos va a importar, ¿no? Porque es la que va a ascender e ingresar a la bóveda craneal para formar el polígono de Willis. ¿Por dónde ingresa? Por el conducto carotídeo del hueso temporal, ¿ya? En su recorrido, la carótida interna atraviesa varias estructuras, entonces esas estructuras a las que atraviesa, digamos, le va a dar el nombre a las porciones de la carótida interna. Antes de ingresar, por ejemplo, la carótida interna, decimos que esa porción se llama la porción cervical. Cuando ingresa al agujero carotídeo, ¿no? Va a atravesar la porción petrosa del hueso temporal, entonces esta parte se llamará porción petrosa de la carótida interna. Después asciende atravesando estos senos venosos que se llaman los senos cavernosos, y por lo tanto esa parte que atraviesa la carótida interna se llama porción cavernosa. Y una vez que ya sale de los senos cavernosos, se llama recién la carótida interna en su porción cerebral, ¿no? Más o menos estas son las porciones de la carótida interna en su ascenso hacia el cerebro. Entonces, después de atravesar el seno cavernoso, se va a bifurcar en 4 ramas. En la cerebral, acá ha habido un error, pero es la cerebral anterior, ¿ya? La cerebral anterior que está aquí, ¿ya? Esta no es cerebral posterior, sino cerebral anterior, ¿ya? Que se encuentra aquí, por ejemplo, a ver chicos, aquí está la carótida interna, y entonces sale del seno cavernoso, como lo vemos acá, y se va a bifurcar en 4 ramitas, ¿no? La cerebral anterior, que es esta, la oftálmica, que es la de acá, que se va hacia la órbita, ¿no? A irrigar a toda la órbita. La cerebral media, que es la más grande de sus bifurcaciones, de sus ramitas, y la comunicante posterior, que va a, obviamente, a comunicar la cerebral media con la cerebral posterior que viene de la basilar. Y aquí la tenemos. ¿Ya? Entonces, así más o menos van los 2 troncos arteriales que van a formar el polígono de Willis. Por aquí está la arteria vertebral, por los agujeros transversos, ingresa por el agujero magno, arteria basilar y cerebrales posteriores. Aquí está la carótida interna, ingresa por el agujero carotídeo, ¿no? Atraviesa el seno cavernoso, y aquí da sus ramas, cerebral media, la cerebral anterior, por aquí estará la oftálmica, y acá la comunicante posterior, ¿no? Y listo. Y ahí se va a formar, chicos, el polígono de Willis, ¿no? Que ya todos hemos oído, todos conocemos. ¿Cuál es la importancia de este polígono de Willis? Que ante la oclusión, ¿no? de algún tronco, o sea, una oclusión distal, ¿no? del polígono de Willis, el polígono mismo me asegura que el flujo continúe en todo este polígono para dar irrigación al cerebro, ¿no? Obviamente, si tapamos acá, la sangre que viene de las vertebrales, perdón, de las carótidas, va a llegar igual al polígono y se va a redistribuir por toda esta zona, ¿no? Y la irrigación continúa.
Entonces, esa es la importancia para asegurar el flujo de uno de los órganos más importantes que tenemos en nuestro cuerpo, que es el cerebro, ¿no? A ver, entonces, las arterias tienen su zona de irrigación. En el caso del polígono de Willis, lo que más nos importa son las tres principales, ¿no? La anterior, la media y la posterior, las arterias cerebrales anterior, media y posterior. La cerebral anterior mayormente irriga la parte medial de los hemisferios. ¿Ya? La parte más bien lateral, ¿no? De la corteza va a estar irrigada sobre todo por la cerebral media. Y la parte inferior y posterior va a estar irrigada por la cerebral posterior, ¿no? En general, a ver, lo que vemos acá en esta imagen, que es una vista lateral de un hemisferio cerebral, es que la mayor parte, como ven acá, que es de rosadito, está irrigada por la cerebral media, ¿no? Excepto qué parte de la zona lateral no irriga la cerebral media, pues esta franja inferior, ¿no? Inferior lateral, que está irrigada por la cerebral posterior, y esta otra franja superior, que es, digamos, el rezago de lo que irriga la cerebral anterior, ¿no? Porque la cerebral anterior, chicos, se encuentra mayormente en la parte medial. Este es un corte medial y vemos que casi toda la parte superior está irrigada por la cerebral anterior, ¿no? Y la parte del lóbulo temporal inferior y occipital está irrigada por la cerebral posterior. Entonces, eso importa mucho en el aspecto clínico porque depende de qué arteria se haya taponado, por ejemplo, en un evento cerebrovascular, ¿no? Isquémico. De acuerdo a qué arteria esté comprometida, pues vamos a saber qué signos, qué síntomas va a tener el paciente, ¿no? Bueno, estas es las ramas corticales, ¿no? De irrigación de la corteza, pero también hay estructuras más profundas, ¿no? A las que le vamos a llamar, a las que se les van a irrigar unas ramas centrales de estas arterias, ¿no? Las ramas centrales, o arterias centrales, las vamos a dividir en tres también. Centrales anteriores, centrales medias y centrales posteriores. De las centrales anteriores tenemos aquí a las centrales anteromediales y anterolaterales. Las primeras también son llamadas perforantes y las segundas también son llamadas lentículo-estriadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente pues esta es la zona a la que van a irrigar, ¿no? A todo lo que es el cuerpo lenticular o el cuerpo estriado, ¿no? El núcleo lenticular o el cuerpo estriado. Entonces, en las anteromediales o arterias perforantes, la procedencia de estas es de la arteria cerebral anterior, mientras que las anterolaterales proceden de la cerebral media, ¿ya? No por ser centrales anteriores todas son de la cerebral anterior, no, sino que esta distribución va por zonas de irrigación, no por la arteria de donde procede, ¿ya? Entonces no se olviden, las anteromediales proceden del anterior y las anterolaterales proceden de la cerebral media. Ambos irrigan lo que es cuerpo estriado, cápsula interna, ¿no? Núcleo lenticular, ¿no? Pero la mayoría de esta zona está irrigada por la cerebral media, ¿no? Solo la parte anterior del cuerpo estriado está irrigado por las arterias centrales anteromediales, ¿ya? Toda la parte anterior del cuerpo estriado. El resto va a ser por las anterolaterales que vienen de la cerebral media. Listo. Luego, las centrales medias proceden de la comunicante posterior, ¿ya? Las arterias comunicantes posterior, que es una rama de la cerebral media también. ¿Qué va a irrigar? Va a irrigar el quiasma óptico, ¿no? El tuber cinerum, los cuerpos mamilares, el tracto óptico y también una parte del tálamo, ¿no? La parte inferomedial. Y después las centrales posteriores, ambas sí se van a originar de las cerebrales posteriores. Habrán entonces posteromediales y posterolaterales. Las posteromediales que van a irrigar la parte posteromedial del tálamo. Y las posterolaterales van a irrigar la parte inferior del tálamo, sobre todo, y también parte de los cuerpos geniculados, ¿no? Aquí es muy importante saber que la irrigación del tálamo va a estar dada sobre todo por las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Sobre todo por las cerebrales posteriores. Listo, esta es la irrigación central. Ahora, como les decía antes, sabiendo el territorio al que van las arterias cerebrales, sabremos entonces también qué síndromes clínicos me van a dar aquellos pacientes con un evento cerebrovascular con compromiso de cierta arteria, ¿no? Por ejemplo, cuando se ocluye la arteria cerebral anterior, ¿qué vamos a esperar?
como la arteria cerebral anterior irriga la parte medial de los hemisferios, ¿no? Cuando nos vamos a la parte motora, si ustedes se acordarán en el homúnculo de Penfield, lo que es más medial es la inervación hacia los músculos de los miembros inferiores, ¿no? Todo lo que es más medial. Entonces, la arteria cerebral anterior, su oclusión me va a dar hemiparesia y hipoestesia contralaterales, obviamente, pero que afectan sobre todo a pierna y pies, ¿no? A miembros inferiores. Ahora, la cerebral anterior también me va a irrigar parte anterior del lóbulo frontal, ¿no? Donde se localiza centros del control del comportamiento, ¿no? Entonces estos pacientes van a tener cambios en la personalidad también, apatía, ¿no? Incluso apraxia de la marcha se va a encontrar en los pacientes, ¿ya? Pero lo más indicativo, lo más sugestivo de arteria cerebral anterior es un paciente que ha tenido un evento cerebrovascular y que sobre todo se comprometa el movimiento de los miembros inferiores, ¿ya? ¿Vieron ahí? En el caso de la arteria cerebral media, pues su irrigación es un poco más amplia, ¿no? Y de hecho es la arteria más comúnmente ocluida en un evento cerebrovascular, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a buscar, lo que vamos a encontrar, mejor dicho, en estos pacientes es hemiparesia y hemiparesia contralaterales también, pero como la parte medial era de la cerebral anterior, el resto es de la cerebral media, y el resto obviamente corresponde a rostro y miembros superiores, ¿no? Entonces, el compromiso de la arteria cerebral media es eso justamente, ¿no? Hemiparesia que compromete a rostro y a miembros superiores. Ahora, dependiendo de qué cerebral media se ocluya, vamos a tener afasia, ¿no? O también la otra patología que conocemos como negligencia, ¿no? Negligencia visoespacial. Dependiendo de qué arteria es, ¿no? Porque sabemos que el hemisferio dominante en la mayoría de personas, ¿no? Sea zurdo, sea diestro, en la mayoría de personas el hemisferio dominante para el habla, para el lenguaje, es el izquierdo. Por lo tanto, si se daña la cerebral media izquierda, lo que vamos a ver es afasia, pues, ¿no? Afasia de Broca, sobre todo, ¿no? Afasia de Wernicke también, si está afectado el hemisferio izquierdo. Pero si se afecta la arteria cerebral media derecha, ¿no? Esa arteria cerebral media derecha está relacionado con el control o con el reconocimiento de los estímulos percibidos, ¿no? Y la respuesta hacia ellos. Lo más clásico para el daño de la arteria cerebral media derecha es una negligencia visoespacial izquierda, o sea, es contralateral, ¿no? Lo que quiero decir en resumen es, si se daña la cerebral media izquierda, vas a tener afasia. Si se daña la cerebral media derecha, vas a tener negligencia visoespacial, pero contralateral, o sea, se daña el hemisferio derecho, pero la negligencia va a estar para el lado izquierdo, ¿ya? Eso es clásico, en la mayoría de personas, el 90% de personas va a suceder así. Bueno, en el caso de la arteria cerebral posterior, como la cerebral posterior irriga el lóbulo occipital y ahí está la corteza visual primaria, ¿no? Entonces aquí lo más clásico que vamos a encontrar es hemianopsia homónima contralateral, ¿no? Pero va a haber cierto grado de respeto macular, o sea, de la visión en el centro del campo visual, ¿no? Eso es lo que da la mácula. ¿Por qué? Porque la mácula no está irrigada por la cerebral posterior, sino por la cerebral media, ¿ya? Entonces, cuando hay más bien un taponamiento de la cerebral media, va a haber hemianopsia homónima contralateral, pero sin respeto macular, ¿ya? Si te dicen sin respeto macular, es cerebral media. Si te dicen con respeto macular, va a ser cerebral posterior. También va a haber agnosia visual o deterioro de la memoria, ¿no? Porque también irriga la parte inferior del lóbulo temporal, por ahí también hay fibras del hipocampo, ¿no? Luego, la carótida interna, el síndrome que da el taponamiento de carótida interna es similar a lo que da en la cerebral media, ¿no? Y bueno, pues también puede haber pérdida completa aquí de la visión homolateral, ¿no? Completa porque no hay respeto macular. En el caso de la arteria vertebrobasilar, a nivel cerebral, pues lo que va a dar es pérdida de sensibilidad sobre todo, ¿no? Y también como va a irrigar en la parte posterior, también va a dar hemianopsias, ¿no? Pero algo importante es que el sistema vertebrobasilar no solo va a irrigar parte del cerebro, sino todo lo demás
del encéfalo, ¿no? O sea, todo tallo encefálico, tronco encefálico, va a estar irrigado por el sistema vertebrovascular. Así que aquí es clásico ver, digamos, alteraciones por los núcleos de los nervios craneales, ¿no? Incluso síndromes cruzados también hay en el caso de arteria vertebrovascular. ¿Ya? Entonces, más o menos, esa es lo que debemos tener en cuenta a la hora digamos, discernir, ¿no? Qué arteria es la comprometida en un evento cerebrovascular, isquémico sobre todo. Bien, entonces, ya para no ahondar mucho en lo que es el sistema arterial, también hay que ver el tema de drenaje, ¿no? En el caso del drenaje venoso, lo importante aquí es saber que la sangre que va a ser drenada de los centros nerviosos superiores van a llegar a los senos venosos durales, ¿ya? Esos son los que, la vía final, digamos, a donde va a desembocar la sangre venosa del encéfalo, ¿no? Los senos venosos durales. Y estos al final, después de drenar a otros senos, van a llegar hacia las venas yugulares internas, ¿no? Esa es la vía, la meta final de estos senos venosos durales. ¿Por qué se llaman senos venosos durales? Porque se encuentran en la meninge que se llama dura madre, ¿no? La dura madre tiene dos capitas, una que se llama perióstica externa, que está pegada al hueso, y otra que se llama meninge interna, que está pegada al aracnoide, ¿no? Aquí lo vemos mejor. Esta es la dura madre de plomito, y entonces ahí se separan sus dos capas, ¿no? La perióstica externa, la meninge interna, y entre esas están los senos venosos durales. Los senos venosos durales son espacios, digamos, recubiertos de endotelio, ¿no? Donde se va a depositar la sangre venosa. Entonces aquí reciben sangre de las venas que van a irrigar toda la superficie de los hemisferios, y también algunas venitas como las diploicas, ¿no? Que vienen del mismo tejido óseo, o las emisarias que vienen desde fuera de la bóveda craneal, ¿no? Y las emisarias son importantes porque al carecer de válvulas, estas venas emisarias son, digamos, una puerta de entrada desde el exterior de la bóveda craneal hacia el interior de agentes patógenos, ¿no? Entonces, este es muy importante, las venas emisarias, sobre todo en los senos cavernosos, que ya lo vamos a ver de aquí. Estos senos venosos durales son varios, chicos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una lista, la mayoría de senos venosos durales, que, bueno, vamos a aprender poco a poco, pero interrelacionándolos uno con uno, ¿ya? Primero empecemos por el seno sagital superior, ¿no? Aquí vemos una vista amplia de los senos venosos durales, y el que está más arriba de todos en la línea media, ¿no? En el plano sagital, es justamente el seno sagital superior, que está en la parte superior de la hoz del cerebro, ¿no? Que está por acá. Ahora, la hoz del cerebro también tiene su parte inferior. Quien está en la parte inferior es el seno sagital inferior, nada más, ¿no? No es tan complicado. Ahora, el seno sagital inferior va a drenar a un seno que se va rectamente hacia atrás, que justamente se llama seno recto, ¿ya? Y va a drenar ahí junto con una con una vena muy importante a este nivel, que se llama la vena cerebral magna, ¿ya? Entonces, la cerebral magna con la sagital inferior drenan hacia el seno recto que está aquí. El seno recto se va a ir hacia atrás y va a confluir con el seno sagital, ¿no? Con los senos occipitales que están por abajo, que en esta imagen no se ven. Entonces, ahí van a confluir todos, ¿no? Y justamente esa parte se llama confluencia de senos, que está en la parte posterior. La confluencia de senos va a drenar su sangre hacia los senos que están, digamos, a sus costados, ¿no? Estos senos se van a llamar senos transversos. Y los senos transversos que están por acá, al salir del hueso occipital, van a tener otro nombre, que se van a llamar senos sigmoideos. Y los senos sigmoideos ya son los que se van a ir hacia lo yugular interno, ¿no? Que no se ve acá tampoco. Hay otra imagen en donde sí se ve mejor. Ahora, este es por esta parte, ¿no? Pero hay unas partes profundas, internas, donde también hay otros senos. Aquí se encuentran los senos cavernosos, ¿no? Senos senoparietal, los senos petrosos, que están por la zona petrosa, digamos, del hueso temporal, los senos basilares y los senos occipitales, ¿no? Que están por la parte de abajo. Bueno, entonces, empezando con el seno sagital superior, que es el de acá, el más grande, el que está más arriba de todo, sobre la hoz del cerebro, no se olviden. Va a recibir afluencias de las venas cerebrales de la superficie superior, ¿no? De ambos hemisferios. También va a recibir venas diploicas, las venas emisarias, que ya saben que son desde
desde el exterior de la bóveda craneal, y venas de la misma hoz del cerebro. Y luego va a drenar, o sea, va a seguir este recorrido hacia abajo y hacia atrás, y va a drenar en la confluencia de senos, que es esta parte, pero se va a curvar más que todo a la derecha para drenar en el seno transverso derecho, que está acá. Entonces, si le preguntan en dónde drena o en qué seno transverso drena el seno sagital superior, es en el transverso derecho, ¿ya? Confluencia de senos y transverso derecho, más no transverso izquierdo. Y por el contrario, aquí está el seno recto, que ven por acá, es una línea recta que se dirige hacia atrás. El seno recto sí va a drenar a la confluencia de senos, y más bien va a dirigirse un poquito más a la izquierda, ¿no? de toda esta parte, para drenar el seno transverso izquierdo. Ya, esa es la diferencia, ¿no? El seno sagital superior es para el seno transverso derecho, el seno recto es para el seno transverso izquierdo. Pero ambos también drenan en la confluencia de senos, ¿ya? ¿Y quién le va a dar sangre al seno recto? Pues le va a dar sobre todo el seno sagital inferior, las venas cerebrales de la superficie posterior de los hemisferios cerebrales, la vena cerebral magna que está por acá, ¿ya? Y algunas venas cerebelosas superiores, ¿no? El seno sagital inferior es el que está aquí y va a recibir venas de la parte inferior de la hoz del cerebro, ¿ya? Entonces, nada más, el sagital inferior se va a unir al cerebral magna, no se olviden, se va a unir aquí para formar el seno recto, ¿ya? Y esto es muy importante, seno transverso derecho, en el caso del sagital superior, seno transverso izquierdo, en el caso del seno recto, ¿listo? Ya. Luego tenemos, por ejemplo, la confluencia de senos, ¿no? Que va a recibir afluente de dónde? De la sagital superior, del seno recto y de los senos occipitales que están abajito, ¿ya? Luego, esta confluencia de senos va a llevar sangre hasta los senos transversos de sus dos lados. Y estos senos transversos no solo reciben sangre de ahí, ¿no? Sino también reciben sangre de los senos petrosos superiores, otras venas diploicas, más venas emisarias y venas también de la región inferior de los hemisferios cerebrales, ¿no? ¿Y dónde drenan? Van a drenar en el seno sigmoideo, que no es más que su continuación, no es más que su continuación, pero cuando salen del hueso occipital, nada más. ¿Ya? Entonces, al final, estos senos sigmoideos son los que van a drenar en la yugular interna, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, el seno transverso izquierdo, luego se va a pasar a llamar seno sigmoides o seno sigmoideo, y va a drenar al final en la yugular interna, ¿no? Que está por este lado. Listo. Ahora, hay otros senos que son más internos, sobre todo los senos cavernosos, que como ya lo habíamos visto antes, es un seno que atraviesa, o bueno, es atravesado por la carótida interna en su recorrido, ¿no? En su ascenso. La localización de estos senos cavernosos es a cada lado de la silla turca, ¿no? O sea, de la hipófisis, por acá, esta es la hipófisis, y a cada lado de la silla turca están los senos cavernosos, ¿no? Intercomunicándose también entre ellos. La afluente que reciben ellos son de venas cerebrales de esa zona, venas oftálmicas también van a llegar a parar ahí, y las venas emisarias, que son importantísimas, les había dicho, porque son puerta de entrada para algunos patógenos, ¿no? Y pueden producir inflamación en esa zona. Y esa inflamación me va a afectar a las estructuras que atraviesan el seno cavernoso, que no es solo la carótida interna, que la tenemos acá, sino también algunas otras estructuras que son nervios, ¿ya? Entonces, ¿qué estructuras atraviesan al seno cavernoso? Medialmente vamos a tener a la carótida interna y al nervio abducens, ¿no? Al nervio 6. Y lateralmente vamos a tener así de superior e inferior, en ese orden, lo vamos a tener de esta manera, ¿no? 3, 4 y 5, pero el 5 se divide en 5, 1 y 5, 2. Ya no se olviden, parte lateral es solo un conteo del 3 al 5, 3, 4, 5, 1, 5, 2, y parte medial es la carótida interna y el nervio 6, ¿ya? El nervio craneal 6. Entonces, estos nervios que atraviesan por aquí pueden ser afectados por algún agente patógeno que produzca inflamación, ¿no? Y estos nervios también se inflaman, ¿ya? Esa es la importancia clínica. Bueno, y también tenemos otros senos petrosos, ¿no? Que cursan por ahí por la porción petrosa del hueso temporal, y reciben afluente de los senos cavernosos, porque estos senos cavernosos van a drenar luego a los senos petrosos, tanto superiores como inferiores,
reciben también afluencia de venas cerebelosas, venas del oído interno y del tronco encefálico, ¿no? Sobre todo el seno inferior es el que recibe venas del tronco encefálico. ¿A dónde van a drenar? En el caso del seno transverso superior, van a drenar en el caso del seno petroso superior, perdón, van a drenar el seno transverso del mismo lado, y en caso del seno petroso inferior van a drenar de frente a la yugular interna, ¿ya? Como tenemos en esta imagen, por ejemplo, aquí está el petroso superior y va a drenar de frente al transverso, ¿no? Al transverso. Hay otro que será el petroso inferior, que no ha salido en esta imagen, pero que va a drenar de frente a la yugular interna, ¿ya? Entonces, esa es la importancia, chicos, de todo lo que es el recorrido tanto arterial como venoso del encéfalo. Y bueno, para no prolongar más ya, vamos a dar por terminada esta clase y una aplicación importante que les quería recomendar es este de acá, Human Anatomy Atlas, que es una aplicación en 3D y todo lo que lean en sus libros de anatomía, pues pueden entrar aquí y lo pueden comprobar, ¿no? Es una muy buena aplicación, muy útil. Muchas imágenes para esta diapositiva les he sacado de este programa. Y pues algunos libros que he considerado que son el Gray para estudiantes y el SNEL, ¿no? Listo, chicos, eso es todo. Ahora hay unas preguntitas que he elaborado y que ya se les va a pasar el link para que ustedes las puedan responder, ¿no? Y así repasar lo que hemos hablado aquí. Listo.